Buenos días, hermanos. Oremos para este tiempo de predicación, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias por la bendición que nos das de poder estar en este lugar para adorarte, para bendecir tu nombre. Y ahora, Señor, habiendo cantado a tu santo nombre, rogamos que nos ayudes para que nuestra mente y corazón estén concentrados en tu persona, en tu palabra, y seamos ayudados por tu Espíritu Santo para que sean edificadas nuestras almas y para que aquellos que tú has de rescatar y confirmar en tu camino sean ayudados por tu Santo Espíritu, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Nos colocamos ahí, por favor, hermanos, vamos a ver un texto también primero en Deuteronomio. Déjenme encontrar en cuál parte está el sermón. No les vaya a dar el sermón de la semana pasada. Entonces, recordaremos, como acabamos de leer, que en el estudio del Salmo en la semana anterior quedamos a la mitad, ¿verdad? Recordando que este salmo fue inspirado por las palabras de Moisés en el capítulo 10 de Números, en el versículo 35, cuando Israel peregrinaba por el desierto y Moisés decía o pronunciaba las palabras que están aquí en el versículo 1 del Salmo 68, levántate, levántate. Vamos a ver, dice, levántate Dios, sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen, ¿no? Los que le aborrecen. Entonces, así la semana anterior veíamos que el Salmo en su primera parte nos dice que debemos alabar a Dios por sus perfecciones y debemos hacerlo, ¿no? Como hicimos la aclaración, con decencia y orden. Aprendiendo sin caer en el emocionalismo, aprendiendo el principio que vimos en 1 Corintios 14:40, ¿no? Hágase todo decentemente y con orden. Y somos llamados especialmente a adorarle por su bondad, porque es padre de huérfanos, defensor de viudas, familia para el desamparado y libertador, dice, de los cautivos. Y en segundo lugar vimos que así como sacó a Israel de la esclavitud en Egipto, lo llevó a través del desierto y le concedió su ley ahí en el monte Sinaí. Y después de vencer a los reyes, claro, esto ya por medio de Josué fue introducido en la tierra prometida. Así que, así como Israel alababa a Dios por esta gran salvación que Dios le concedió y la tierra que Dios le prometió, así también los creyentes debemos alabar a Dios por la salvación que es en nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente vimos cómo cuando el arca ascendía a Jerusalén, el salmista profetizó con aquellas palabras que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, no aún a los rebeldes. Y Pablo interpreta esta parte de la Escritura diciéndonos que se trata de la resurrección, de la obra completa de Cristo, de la ascensión de Cristo al cielo, asegurándonos con su triunfo en la cruz del Calvario que los dones, la venida del Espíritu Santo y todo lo necesario para su iglesia, para sus hijos, está provisto, ¿no? Por eso el salmista estalla en adoración ahí en el versículo 19, 68-19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Y ahí arrancamos en este silencio. La palabra Sela es como una instrucción musical que indica silencio, ¿no? en ese momento. Y ahora comenzamos en este día, en nuestro primer punto, desde el versículo 20 al 23, y vemos cómo el salmista alaba a Dios por la protección y también, ¿no? Extrañamente, ¿no? Pero así es el asunto,
no solamente por la protección de su pueblo, pero alaba a Dios por la segura destrucción de sus enemigos. Aquí lo tenemos, ¿no? Bendito el Señor, dice, nos colma de beneficios, y luego comienza a decir, Dios, nuestro Dios, nos ha de salvar, y es de Dios el librarnos de la muerte. Les decía que íbamos a Deuteronomio 32, solo de Dios es la vida. En el canto que Moisés compone aquí al final, en el Deuteronomio 32, en el versículo 39, nos recuerda y nos dice, ved ahora, dice, que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano, ¿no? Este es a lo que se refiere el salmista. Recuerdan que decíamos que él tenía en su mente y en su corazón tanto el cántico de Moisés como el canto de Débora, que más adelante, Débora y Barak, que más adelante tiene por aquí alguna cita, pero a este punto se refiere. El salmista expresa su confianza en que Dios le protegerá a él y le protegerá a su pueblo, recordando estas palabras de Moisés: solo en Dios está dar la vida y en Él está quitarla. Es en su voluntad soberana que descansa la vida y la muerte de los hombres. Nosotros no escogimos nacer, ni la fecha, ni el día, ni la familia, ni el lugar. Y tampoco escogemos el día de nuestra muerte, ¿verdad? Ahora sí que como decían nuestros abuelitos, ¿sí? Matrimonio y mortaja del cielo baja, ¿verdad? Entonces, así es más o menos el asunto, ¿verdad? Muy parecido aquí. Y después en el versículo 21 estamos recordando, dice el salmista, que Dios libró a Israel de la muerte, ¿no? Dice que Él lo protegió y que herirá la cabeza de sus enemigos, la cabelluda mollera del que camina en sus pecados. Y seguramente el salmista tenía en su mente aquella ocasión cuando Dios peleaba contra Jabín, rey de Canaán, el cual fue derrotado, y recuerdan ustedes que su capitán, el capitán de los ejércitos de Jabín, rey de Canaán, llamado Sísara, escapaba, ¿no? Y lo recibió Jael en su tienda para atravesarlo con una estaca por las sienes, ¿no? Cuando él estaba cansado y se durmió, le ofreció leche y después atravesó una estaca por sus sienes. Por eso aquí el salmista recuerda, dice, Dios herirá la cabeza de sus enemigos, ¿no? Tenía en su mente Jueces, capítulo 5, 24 al 26, citando el canto de Débora y Barak, ¿no? Dando muerte así a los enemigos de Dios. Y es interesante que se refiere aquí cuando habla de la cabelluda mollera del que camina en sus pecados. Los pueblos paganos obviamente eran adoradores de ídolos. Muchos de ellos acostumbraban dejarse el cabello largo, el cual peinaban, ¿no? Rasuraban así como tipo tomahawk, así para alzar su cabello como con una cola y estar más grandes y espantar a sus enemigos. Claro, los espantaban bastante, para envidia de algunos de nosotros que ya no tenemos cabello, pero ellos por el momento eran espantados, ¿no? Después sigue en el versículo 22, los enemigos de Dios pues serán heridos, así como fue herido Sísara y muerto, y aún los que traten de escapar. Esta parte es muy interesante porque el versículo 22, la traducción debería ser: el Señor dijo, de Basán te haré volver y te haré volver de los profundos de la mar. El sujeto de este predicado no es Israel, sino son los enemigos de Dios. Así en el hebreo nos está diciendo que aunque ellos traten de escapar, Basán era un lugar que estaba al noreste de Jerusalén. Por lo tanto, así como ya ven, muchos decían que mataban a alguien en un rancho, ¿y a dónde se iban? Corrían al norte, ¿verdad? Cruzaban la frontera
y ya nadie se acordaba de ellos, regresaban 20 años después, ya ni siquiera los conocían. Y así, ¿no? Dice, aunque trates de escapar de Basán, te haré volver, y te haré volver también, aunque te fueras a lo profundo del mar. Entonces, algunas versiones, entre ellas la versión llamada del Oso, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera actualizada, sí traducen correctamente diciendo, haré descender a mis enemigos de Basán, ¿no? Y aunque se fueran, ¿no? Los haré volver aún de los profundos de la mar, aunque trataran de escapar embarcándose. ¿Alguien se acuerda de alguno que trató de escapar embarcándose? Un profeta de los menores, ¿verdad? Que después fue regresado. Aunque como Jonás te trates de ir, serás traído otra vez, ¿verdad? Aunque te embarques en un crucero de esos de 80 días, que has de acabar totalmente loco. Pero así es. El Señor no te dejará. Si eres su enemigo, no puedes escapar de Dios. El salmista nos recuerda, ¿no? En el Salmo 139, recuerdan ustedes, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos o bajare a lo más profundo, aún ahí tu mano me alcanzará. En este caso aplicada, ¿no? La omnipresencia de Dios para destruir a sus enemigos. No se puede escapar de Dios. Finalmente serán derrotados, ¿no? Y la forma proverbial para hablar de esta derrota está en el versículo 23, un versículo un poco sangriento, ¿no? Dice, porque tu pie se enrojecerá de la sangre de tus enemigos. Quiere decir que habrá tantos muertos y tanta sangre derramada que los guerreros, los peleadores de Israel pasarían manchando sus pies ahí por tanta sangre, ¿no? Y de ella dice aún la lengua de tus perros, ¿no? Esto es una forma proverbial, suena un poco fuerte, pero sin embargo es así. Recordarán ustedes aquel rey malvado que se llamaba Acab, que se casó con Jezabel, culpables ambos de introducir el culto a Baal en Israel, y que después murieron terriblemente los dos, ¿no? Acab fue alcanzado por una flecha lanzada, así como a la aventura, dice la Escritura, y se le clavó entre el corcelete y salió en su carro, dice, lo sacaron, y después se desangró ahí, fuera de la batalla, pero se desangró. Y la Escritura nos dice que cuando llevaron a lavar el carro donde este rey había muerto, los perros lamieron la sangre que estaba allí, ¿no? O sea, esta es la idea de una venganza consumada, así contra los enemigos de Dios. Jezabel, malvada, fue muerta también en una forma horrible cuando ella se arregló y dice se lavó sus ojos y se los adornó con antimonio o algo así, es lo que dice la Escritura. Y pasó Jehú tratando de seducirlo ella, ¿no? Entonces yo supongo que ha de haber sido guapa la mujer, pero Jehú no le hizo caso y mandó a sus soldados diciendo, aviéntenla, ¿no? de arriba, y así murió Jezabel. Lo más horrible es que dice que fue comida por los perros, ¿no? Entonces, cuando nos está diciendo la sangre, tu pie se enrojecerá de la sangre de tus enemigos y de la lengua de tus perros, está refiriéndose a una venganza consumada de Dios sobre sus enemigos. Esto es algo para nosotros, lo vuelvo a repetir, un poco brusca la palabra, ¿no? Pero acordémonos cuando vamos al fútbol, si hace 80,000 años que no va al fútbol, también, ¿verdad? Pero ¿qué gritamos? ¡Acábalos! ¿Qué estamos diciendo? ¿Que queremos que los maten a todos ahí? ¡Aplástenlos! Ay, caray, ¿queremos que en realidad los aplasten? O sea, si tomamos esas ilustraciones nos damos cuenta, ¿no? Del sentido de la frase.
Bueno, las frases proverbiales de aquel tiempo son distintas a las de hoy, pero el sentido es que aunque los enemigos de Dios traten de escapar, no hay manera de esconderse y no hay manera de evadirse de Dios, no hay escape. Los enemigos de Dios serán derrotados, es lo que nos está diciendo. Y en esta parte no debemos dejar de mencionar que Dios herirá, dice, la cabeza de sus enemigos. Y si ustedes se ponen a meditar un poco, recordarán lo que fue dicho por Dios ahí en Génesis 3 en la caída, ¿verdad? Que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Derrotaría. O sea que estas palabras tienen un trasfondo también en toda la historia de la Escritura, es la derrota de sus enemigos. En este caso nos está hablando de la derrota de Satanás a manos de Cristo, ¿verdad? Y el Apocalipsis 17, 18 y 19 nos narran esta derrota cuando el diablo, la bestia y el falso profeta son finalmente arrojados al lago de fuego, ¿no? Entonces, los enemigos de Dios no prevalecerán, ¿no? Serán aplastados. En segundo lugar, desde el versículo 24 al 27, vemos que la procesión del arca continúa hacia Jerusalén y hay que notar esta parte, ¿no? Dice que lo vieron las personas, fue visto desde el versículo 24 hasta el 27. David ya era rey sobre todo Israel, aunque había comenzado a reinar solamente sobre Judá, después se extendió su dominio. Es decir, estas cosas ocurrirían ya cuando él estaba en completo control. Así, estando ahí, dijo él, bueno, voy a traer el arca. Y recuerdan que la primera vez que la trajo, como no fue traída, dice, conforme a como está establecido que los levitas la cargaran, Primera de Crónicas 15:13, es el texto que estoy citando. Dice, por esta causa, porque ya ven que la temeridad que hizo Usa cuando transportaban la primera vez por la intención, nos causa así decir, ¿qué pasó aquí con este hombre? ¿No? Transportaban el arca, era un momento feliz y de repente los bueyes comenzaron a moverse y el arca comenzó así a tambalearse, ¿no? Entonces Usa como que le metió la mano para querer ayudar, para que no se cayera, ¿verdad? Y la Escritura dice que fue un acto temerario. Y esa temeridad le costó la vida, murió instantáneamente. Es algo simbólico para nosotros, ¿no? Nadie puede ayudar a Dios, ¿no? Entonces, ayúdate que yo te ayudaré, no está en la Biblia, ¿no? Aunque es un dicho muy famoso y las personas creen que está en la Biblia, pero no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces nos dice en Primera de Crónicas 15:13 la razón, dice, pues por no haberlo hecho así, ¿no? Es decir, por no haber trasladado el arca correctamente por mano de los levitas, Jehová nuestro Dios hizo en nosotros rotura, por cuanto no le buscamos según la ordenanza, según lo mandado. Entonces no podemos hacer las cosas como a nosotros se nos ocurra, sino es conforme a lo que Dios manda. No es que así, a mí me parece que esto es, mi opinión es, no, cálmate, ¿verdad? Está mandado por Dios, está establecido por Dios, hay que hacerlo. Si no es mandado, ¿no? Es que no está prohibido. No te estoy preguntando si la Biblia menciona si está prohibido. No, el principio regulador de la adoración, como ya lo entendemos o lo conocemos, es que hemos de hacer lo mandado. No, es que no está prohibido que yo venga aquí con shorts. A ver dónde dice que si vengo con short y camiseta a predicar, está mal. A ver, muéstramelo en la Biblia, ¿verdad? Muéstrame que está mal. ¿Hay alguien que pueda encontrar esa instrucción? No está esa instrucción. Pero encontramos el principio, ¿no? de decencia y orden. Y debemos adorar a Dios, por decirlo de esta manera,
con nuestras mejores galas, de la mejor manera que podemos, ¿no? Dios es digno de suprema alabanza, ¿no? Ahora, pues entonces, así en esta parte, la procesión del arca continúa, y habiendo padecido la muerte de Usa, ahora el arca es nuevamente llevada con alegría. Nos dice Primera de Crónicas, ahí donde estamos, 15:3, que juntó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él le había preparado, ¿no? Algunos comentaristas hablan de 30,000 personas en la procesión, bailando y danzando, cantando. ¿Sí? Volvemos a decir, no estaban celebrando un culto, ¿no? Porque hay personas que dicen, ahí está, ya ves, sí se puede danzar y se puede chiflar y todo. No, estaban transportando el arca. No estaban en el culto de adoración, ¿no? Entonces reunió a todo Israel, y ahora los levitas y muchísimas personas más estaban allí cantando y celebrando sacrificios. Primera de Crónicas 15:28 nos dice, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. O sea que estaba allí un mundo de gente, ¿no? 16, del 1 al 3 nos dice, así trajeron el arca de Dios y asentáronla en medio de la tienda que David había tendido para ella, y ofrecieron holocaustos y pacíficos delante de Dios. Y como David hubo acabado de ofrecer el holocausto y los pacíficos, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan y una pieza de carne y un frasco de vino. Entonces, así vemos, ¿no? Dice el Salmo, recordando toda esta parte, o quizás este canto fue cantado ahí, dice, alabe toda la estirpe, toda la raíz, todo el linaje de Israel, alabe y bendiga el nombre del Señor, ¿no? Entonces, en el versículo 7 también se nos dice, 16:7 de Primera de Crónicas, que en aquel día dio David principio a celebrar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos, para que confesaran a Jehová, invocaran su nombre, etc. Y nos narra entonces, todo este desfile fue grandioso, de gran festividad y celebración. Y después aquí nos narra enseguida el capítulo siguiente, fue cuando David tuvo aquel gran deseo, ¿no? El deseo de construir el templo dice, le edificaré casa a Jehová, ¿no? Porque mientras yo tengo una casa muy lujosa, el arca de Dios ha de habitar entre tiendas, dice, no es correcto. Entonces tuvo el deseo de construir así una casa para Dios. Primera de Crónicas 17, en el versículo 3, así nos lo indica, en aquella misma noche, cuando David tuvo este deseo, en el versículo 1, aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto está debajo de cortinas. Entonces en aquella misma, él tuvo ese deseo, ¿no? de construir el templo, y Dios le envía a Natán para decirle, me vas a hacer tu casa a mí, dice, si los cielos de los cielos no me pueden contener, ¿no? ¿Cómo me vas a hacer casa? Pero en realidad agradó a Dios que David tuviera esto en su corazón, y nos dice también del versículo 11 al 14, Dios responde a David diciendo que cuando tus días fueren cumplidos, haciendo un pacto con él, dice, cuando fueren cumplidos tus días para irte con tus padres, levantaré de tu simiente después de ti, la cual será de tus hijos, y afirmaré tu reino. ¿Cuánto tiempo? Dice, él me edificará casa, David, y yo confirmaré, dice, bueno, él me edificará, el hijo de David, casa, y yo, refiriéndose a Salomón, y yo confirmaré su trono eternalmente, ¿no? O sea, cuando habla de eternalmente, entonces se trastorna todo el entendimiento, y dices, bueno, ¿cómo Salomón? No se refiere a Salomón. ¿Quién le edificaría el templo donde Dios ha de habitar?
¿sí? Cristo, ¿no? Edificaría a través de construir el templo con los creyentes, donde mora Dios en su iglesia en medio de los creyentes. Sigue diciendo ahí hasta el 14: yo le seré por padre, él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, de Saúl, mas yo lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Entonces, así el buen deseo de David fue contestado de esta manera. Dios le promete que confirmaría su trono eternamente, cosa que fue cumplida a través de Cristo, por lo cual Cristo es llamado el Hijo de David, ¿no? Por supuesto. Entonces, no sabemos por qué el versículo 27, aunque iba todo Israel, el versículo 27 solamente menciona a Benjamín, a Judá, y después, en lugar de hablar de todos los 12, solamente agrega a Zabulón y Neftalí. No sabemos exactamente la razón. Benjamín pues era la tribu de Saúl, Judá era la tribu de David, Zabulón y Neftalí estaban consideradas como los lugares más alejados, ¿no? Como para abarcar a todos sería nombrado, no lo sabemos con exactitud. Pero así el asunto. Ahora, desde el 28 al 31, en tercer lugar, vemos aquí una profecía. Les aconsejo, y yo sé que ustedes están leyendo también el pasaje. Ya les había yo dicho que este salmo es muy famoso, ¿no? Spurgeon decía que este salmo es como un titán, o sea, como un gigante que es imposible de dominar y que es imposible de penetrar. Ahorita van a ver ustedes, versículo 28 al 31. Aquí hay una profecía sobre el triunfo y la expansión de la causa de Dios, extendida específicamente hacia los gentiles. Esto es lo que está profetizándose aquí. Y a partir del versículo 28 nos dice el salmista: tu Dios ha ordenado tu fuerza, ¿no? Es de Dios que viene la fuerza, que viene el poder. Ahora Él ora pidiendo que sea confirmado lo que ha sobrado entre nosotros. Conste que Dios es el que ha ordenado la fuerza, ¿no? Dios es el que confirma. La palabra usada aquí en cuanto a la ordenación es un decreto, ¿no? Dios es el que decreta tu fuerza, Israel. Conste que es Dios el que decreta, ¿no? Ya ve que ahora hay personas que piensan que ellas mismas pueden decretar y decir lo que va a suceder. Están poniéndose en el lugar de Dios, no han comprendido. Pero aquí nos dice que Dios es el que decreta la fuerza de Israel, el que así David está pidiendo que Dios confirme la obra que Él ha empezado en medio de nosotros, ¿no? Muy parecido al texto de Filipenses, donde habla de la salvación de los creyentes y diciendo que Jehová terminará, ¿no? Que Dios terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Es 1:6, si mal no recuerdo. 1:6, 1:4, o si no todo ahí, sirve que leen todo Filipenses para que nos acordemos, y si no está por ahí ha de estar en alguna parte del Nuevo Testamento, pero sí está, ¿no? Entonces, vemos entonces que David pide que Dios corrobore lo que ha hecho en favor de Israel. Conste que David no decreta, David ora. Sí, hay que notarlo bien porque luego las palabras pueden ser equivocadas o usadas incorrectamente. ¿Y por qué ora que sea Dios el que confirme y haga estas cosas? Yo entiendo, hermanos, porque lo que sucedió en el primer traslado fue algo desastroso, ¿no? O sea, la muerte de Usa no fue cualquier cosa, no fue un acto temerario. Entonces ahora David ora pidiéndole a Dios: corrobora y confirma lo que estamos haciendo, ¿no? Tú corrobóralo, porque si no es así, alguien más pudiera morir aquí, probablemente David mismo, ¿no? Entonces él oraba y le pedía a Dios que había ordenado la fuerza de Israel que lo confirmara.
y dice, por razón de tu santo templo en Jerusalén, los reyes vendrán, ¿no? Así, aquí está esta profecía, en razón de que por causa del templo muchas personas se acercarían a Israel, como efectivamente sucedió. El templo aún no había sido edificado, pero estas cosas están siendo profetizadas, y dice, por causa del templo los reyes vendrán, ¿no? Para ofrecerte honores, cosa que vemos corroborada en el tiempo precisamente de Salomón, casi en la generación siguiente, ¿no? Cuando vino la reina de Saba a visitarlo, ¿sí? Esta Saba era hijo de Cus, ¿no? Esta es la idea de Etiopía. Cus es Etiopía. Así vino la reina de Saba de lejos, ¿no? Y admiraron la sabiduría de Salomón, admiraron el templo, el culto de Israel. Y sabemos que muchos vinieron a visitarlo, entre ellos algunos no deseables, ¿no? Porque vinieron con intenciones maléficas, como los babilonios, los cuales codiciaron lo que Israel tenía y posteriormente vinieron y conquistaron a Israel, ¿no? Así que también nos dice entonces, además de que vendrían reyes y sería cumplido esta profecía, también nos indica que, dice en el versículo 30, el salmista pide ahora que se reprima la reunión de gentes armadas, o sea, de las gentes belicosas. Yo sé que algunos pensarían, bueno, Israel está orando para que no vengan contra él las gentes belicosas, no sea gentes malignas, malvadas. Esto es lo que está orando. Y cuando dice en el versículo 30, reprime la reunión de gentes armadas, una traducción muy literal es que reprime a la fiera de los cañaverales, ¿no? Por esto algunos refieren estas palabras especialmente hacia Egipto, ¿no? Que tiene cañaverales alrededor del río Nilo. Y también dice a los toros o becerros, que pudieran tratarse de los toros y becerros que usaban en su culto idolátrico los egipcios. Bueno, algunos interpretan de esta manera el pasaje y ven algunos entonces a la fiera del cañaveral. Algunos dicen que son los cocodrilos que hay en el río Nilo, y algunos otros dicen que son los hipopótamos que están también ahí. Entonces, pues yo no he ido al río Nilo, he visto muchos documentales sobre este asunto, pero nada más, ¿no? Es una forma enigmática, dicen los comentaristas, para referirse a Egipto, de mano de quienes escaparon. Y los toros y becerros se referirían a las naciones paganas, ¿no? Que así él nos pide, David pide en este versículo 30, dice, disípalos los pueblos que se complacen en la guerra, ¿no? Y después de esa palabra, los pueblos belicosos, ¿no? Que procuran subyugar para apoderarse de lo que otros tienen. No sé cómo le llamaríamos esto ahora, ¿no? No quiero usar una palabra comunista, porque puedo ser malinterpretado, ¿no? Y en el versículo 31 finalmente concluye señalando, ¿no? Que enemigos específicos de Israel, como lo eran Egipto y Etiopía, ustedes pueden encontrar, ¿no? De Egipto, pues no nos cabe duda que eran enemigos, ¿no? Los tenían cautivos y esclavizados. En el caso de Etiopía, en 2 de Crónicas 14:9, nos habla ahí de un general en tiempo del rey Asa de Judá, que vino, dice, con un ejército, vino de Etiopía con un ejército de 1 millón de personas para atacar a Israel, ¿no? Entonces, ahora, curiosamente,
ahora ya no vendrían a atacarlos, sino que la profecía dice que vendrán los príncipes de Egipto y Etiopía y se apresurará sus manos hacia Dios, ¿no? O sea, por eso el punto es que nos habla en este renglón de la expansión del reino y del llamado de los gentiles a participar, ¿no? en la salvación de Israel, ¿no? Ya después nos damos cuenta que Salomón se casa con una de sus esposas, se casó con una hija de Faraón de Egipto, ¿no? Y como sabemos, la reina de Saba, que quiere decir Seba o Saba es igual, hijo de Cus de Etiopía, ¿no? Vino también a visitar a Salomón, y esto fue tan solo el principio de muchos gentiles que vendrían más adelante hacia Dios, ¿no? No se quedó Israel como una sola sociedad sacralista, sino que vendrían muchos más gentiles. De hecho, si nosotros lo consideramos, nosotros mismos somos parte, aunque no somos etíopes, algunos lo parecemos, pero no lo somos, pero nosotros también somos de los gentiles que Dios traería más adelante, ¿no? Ahora, finalmente, del versículo 32 al 35, termina el Salmo dándonos una invitación a todos los reinos de la tierra. Dice: cantad a Dios, cantad al Señor, vengan a cantar, ¿no? Es una invitación esta última parte para que todos los reinos de la tierra canten a Dios, canten al Señor. Al que cabalga en los cielos, dice, al que cabalga sobre los cielos, de los cielos que son de antiguo, ¿no? Desde entonces a la fecha, especialmente desde la primera venida de Cristo, el Evangelio ha traído a muchos adoradores al Dios de Israel, ¿no? O sea, especialmente a partir del Evangelio, las naciones de toda la tierra han venido y han entrado a los planes de Dios a través del Evangelio. Por ello dijo Cristo en Juan 4:22 que la salvación viene de los judíos, ¿no? El propósito de Dios no era solamente tratar con una sola nación, sino tratar con todo el mundo. Pero la forma de hacerlo, muy sabia y muy entendida de parte de Dios, fue primero anunciando su presencia y haciendo prodigios y maravillas en medio de Israel, y después extendiendo su dominio a las demás naciones, ¿no? Conquistándolas a través del Evangelio. El mismo que ha venido con su pueblo por el desierto, Dios es el mismo que ha venido con su pueblo, es el Dios que creó todas las cosas, ¿no? Los cielos de los cielos, toda la tierra, los cielos antiguos donde Él mora y cabalga. Esto quiere decir, cuando Él mora y cabalga, que Él gobierna, que Él tiene control y dominio sobre todo el cielo, sobre toda la tierra, aún antes de que este mundo fuera fundado. De hecho, nosotros procedemos de Dios mismo, ¿no? De su lugar, de su habitación. Aún antes de que este mundo fuera fundado, Dios vivía en perfección, en felicidad, cuyos días de nuestro Dios, como dijo Moisés en el Salmo 90, en el versículo 2, son desde el siglo y hasta el siglo, ¿no? Eternamente es nuestro Dios. Entonces, el salmista ahora invita a los reinos de la tierra a cantarle, a adorarle. Y por sus atributos, su voz es de fortaleza, ¿no? Dice aquí, su voz dará voz de fortaleza. Cuando nosotros consideramos la creación y que Dios dijo, sea esto, sea aquello, y creó todas las cosas, es una voz de poder, una voz de fortaleza, que creó todas las cosas, ¿no? También, como estaba diciendo, el que cabalga, gobierna y dirige los cuerpos celestes, ¿no? Las estrellas, la luna, el sol, ¿sí? Él cabalga sobre el cielo, dirige, gobierna, controla. En el versículo 34 nos dice sobre
Israel se manifestó, ahí está su gloria, ahí está su magnificencia, ¿no? Porque así fue en el Antiguo Testamento hasta que fue extendido el Evangelio cuando Cristo vino y completó toda su obra, y de esta manera el Evangelio es extendido a todas las naciones. Él es poderoso, Él es la fuente de poder, su poder está en los cielos, ¿no? Manifestado a través de la lluvia, a través de la nieve, su poder en las nubes, en el cielo, a través de relámpagos, de truenos, tiene dominio y control, ¿no? Y nos dice que es temible. La versión antigua dice: terrible eres, temible, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel es el que tiene la fuerza, vuelve a repetir, y el vigor, y el que da vigor a su pueblo. Entonces, bendito sea Dios, dice el salmista. En el Nuevo Testamento Pablo nos invitaría en el libro de Efesios, ¿no? Dice: fortaleceos en el poder de su fuerza, ¿no? De Él viene el poder, de Él viene. Es bueno que lo recordemos, porque de repente como que nos sentimos muy autónomos, muy autosuficientes, y nos valemos por nosotros mismos hasta que Dios nos da una aplacadita y nos vuelve a recordar que dependemos totalmente de Él, ¿no? Bendito sea Dios. Esta palabra bendito quiere decir, ¿no? Para todos los que no se acuerdan, ¿no? Bendito es que Dios es feliz en sí mismo, ¿no? Bendito, feliz, no necesitado de nada, autoexistente y autosuficiente, no necesitado de nadie. Sin embargo, Dios quiso crear y quiso hacer todas las cosas. Algunos dicen: no, es que Dios nos necesitaba. No, Él es el bendito, Él no necesita a nadie. Es feliz en sí mismo y digno de suprema alabanza. Bueno, vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, como Israel, también nosotros reconocemos, ¿no?, que solo Dios nos ha librado de la muerte. Y no por mano de Jael, sino que Cristo venció a la muerte en la cruz, ¿no? Ese es el gran misterio del Evangelio. Cristo, muriendo en la cruz del Calvario. El misterio del Evangelio. Dios venció a la muerte. ¿Y cómo la venció? Por medio de la muerte, ¿no? Quiere decir que Dios venció a la muerte y vino y probó la muerte por sí mismo y la venció. Entonces, esto es algo que debemos meditar y pensar. Entendemos que Dios no puede morir, pero la persona que murió en la cruz del Calvario era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Nunca dejó de ser Dios. Entonces, cuando estaba muriendo, no quiere decir que Dios murió en la cruz, porque Dios no puede morir. Este es el misterio, ¿no? Pero Dios nunca se separó de Jesús, ¿no? Tomó su naturaleza, tomó la naturaleza humana y nunca fueron separadas. Dios probó la muerte en la cruz, ¿no? ¿Sí me explico? Es algo misterioso. Venció así la muerte. Por eso es asombroso lo que ocurrió en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, en segundo lugar, la marcha triunfal y victoriosa del arca apunta primeramente a la victoria de Cristo, cuya obra perfecta aseguró el futuro de su iglesia. En sus palabras finales, en la gran comisión, dijo: id y predicar el evangelio, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras son maravillosas porque nos indican, ya no tenemos el arca, ya no tenemos ese artefacto, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento del que tanto se gloriaba y se jactaba Israel. Pero ¿qué tenemos ahora? Ahora Cristo marcha en medio de su iglesia. Cristo asegura las victorias, los triunfos de su iglesia, ¿no? Está con nosotros. Esta promesa es verdadera y debemos entenderla.
de la siguiente manera nos ayuda la ilustración del peregrino, ¿no? Cuando ya estaba llegando a la ciudad celestial, al cruzar el río de la muerte, ustedes recuerdan cuáles fueron los comentarios que se le dijeron. Dice, el río se hará más profundo en la medida que tú mires a Dios, ¿no? Que seas sostenido por la fe. Si tu fe declina, entonces comenzarás a hundirte. Si tu fe es fuerte, entonces el río te parecerá poco profundo. Y en realidad es una historia y una regla de vida para todos nosotros como creyentes, porque así es nuestro tránsito por este mundo. Así es nuestro tránsito por el desierto de este mundo. En la medida que nosotros creemos en Dios, creemos en Cristo y le obedecemos, el paso por este desierto se nos hará más llevadero. Y si nosotros flaqueamos, entonces el trayecto será más duro y más difícil y más lleno de obstáculos. El temor, la desconfianza, el descuido hacen que los creyentes se hundan y atraviesen esta vida en lugar de con gran fe y confianza, que atraviesen esta vida lastimosamente y lamentablemente muchos hasta arrastrándose, ¿verdad? Porque dicen, no, ya Dios me abandonó, estoy aquí solo, no hace nada por mí. Entonces el trayecto en esta vida se les hace espantoso. ¿Por qué? Por la falla, ¿verdad? de la fe, por la falla de la confianza. Entonces, hagamos, ¿no? Como dice Pablo en Hebreos 12, despojémonos, ¿no? del pecado que nos asedia y caminemos o corramos, ¿no? Con paciencia la carrera que nos es propuesta o que es propuesta delante de nosotros. Hebreos 12, versículo 1 al 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Entonces nosotros caminamos en este mundo siempre mirando ¿a quién? A Cristo. Él es nuestro ejemplo. Podemos ver que hay otros que van caminando más rápido que nosotros y que le aceleran al motor y van muy rápido y corren y avanzan, ¿no? Y nosotros apenas como que vamos, como que nos aprieta el zapato o tenemos por ahí algún callo o algo. O sea, no es una competencia. Es una carrera de fondo nuestro cristianismo, ¿verdad? Debemos mantenernos en la ruta mirando siempre a nuestro ejemplo. No mirando a los demás, sino mirando nuestro ejemplo. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? Es Cristo. En la medida que miremos y confiemos en Él, el trayecto en este mundo será igual para nosotros como fue para Cristo. Sí, con obstáculos, sí, pero vencedores juntamente con Cristo, ¿no? Siguiendo su ejemplo y caminando por la senda que Él nos ha marcado. Ahora, en tercer lugar, volvamos a meditarlo. Tal como los israelitas se sentían protegidos, fortalecidos por la presencia del arca, que tipificaba la presencia de Dios, así la iglesia debe sentirse protegida, confirmada, fortalecida por la presencia de Cristo, por la presencia de Dios en medio de nosotros, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Debemos confiar y fortalecernos en ello, ¿no? Para que caminemos en este mundo como caminaban ellos, ¿no? Iba el arca y ellos iban, bueno, cargaban el arca, ¿no? Y todo el pueblo iba jubiloso, feliz. ¿Por qué? Porque Dios iba en medio de ellos, ¿no? Se sentían como protegidos, corroborados, fortalecidos. En la medida que nuestra relación con Cristo, a través de la palabra, a través de los medios de gracia, sea fortalecida, entonces nosotros estaremos igualmente fuertes, ¿no? Si empezamos a mirar lo que los demás dejan de hacer o hacen, o empezamos a fijarnos en otras cosas, entonces comenzaremos a hundirnos, ¿no? Las ilustraciones son variadas,
Pedro salió de la barca, ¿no? Cuando dice, si tú eres Dios, di que yo salga de la barca y que pueda caminar sobre las olas. Y salió caminando, ¿no? Dice, a ver, sal, ven conmigo. Pero después vio que el mar estaba muy agitado y en ese momento que quitó sus ojos de Cristo, comenzó a hundirse. Es una ilustración para nosotros. La vida presentará muchas circunstancias, pero los ojos de nuestra fe siempre deben estar puestos solamente en Cristo, ¿no? Para que nosotros no nos hundamos, para que nosotros lleguemos a la meta, ¿no? Lleguemos al cielo. En cuarto lugar, la liberación maravillosa de Israel, de sus enemigos y de la muerte, palidece ante la formidable salvación eterna que Cristo ha hecho, ha logrado por nosotros, de tal manera que somos invitados a alabar a Dios, a cantar de manera triunfalista, ¿no? Cuando nos sentimos fortalecidos, nos sentimos animados y pensamos, ¿no? En ese texto siempre tan conmovedor de Romanos 9, ¿no? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿Qué enemigo puede apartarnos del amor de Dios? Tan solo de considerar, ¿no? ¿Quién es el oponente? No, cualquiera, pero ¿contra quién va a pelear? Contra Dios. Entonces, ¿quién nos puede apartar del amor de Dios? O sea, si el amor de Dios ha sido manifestado sobre nuestras vidas, ¿qué cosa nos podrá apartar de Él? Jamás podremos perdernos si somos verdaderos hijos de Dios, corroborados en un análisis específico de nuestras propias almas, a la luz de las marcas que enseña la primera carta de Juan, a la luz de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, dándonos testimonio de que somos hijos de Dios. No me refiero a hablar lenguas o cosas así, me refiero a que en nuestra alma Dios nos dice si somos o no sus hijos, nuestra conciencia, nuestra alma nos dice si le pertenecemos o no. Entonces, nosotros podemos también en una forma triunfalista decir, Dios está conmigo, bendito sea Dios, nuestro Dios, por su cuidado y por la protección que Él hace de cada uno de sus hijos, ¿no? En quinto lugar, los que deben de temer son los enemigos, ¿no? Que teman aquellos soberbios y altivos que caminan todavía en sus pecados y viven como si Dios no existiera. Hay que avisarles, ¿no? Sus días están contados. No importa que te vayas a Bazán, no importa que te vayas de viaje, no importa que trates de escaparte en algún tren, en algún helicóptero, en un avión, en una embarcación, Dios te traerá, ¿no? Y te juzgará, ¿no? Aunque en esta vida ustedes que viven fuera de Dios o todos aquellos que viven fuera de Dios pretendan escapar de Él, Dios les traerá a juicio, ¿no? Es que yo escapé toda mi vida y siempre trataban de evangelizarme. Yo me salía por un lado y les daba una excusa y así andaba escapándome siempre, tratando de siempre hacer mi voluntad y siempre salirme como yo quiero, ¿no? ¿Cómo podrás escapar el día de tu muerte, ¿no? Está establecido que los hombres mueran y sean traídos a juicio, ¿no? Hemos hablado de los ángeles en términos un tanto difíciles, ¿no? Cuando decimos los ángeles de Dios son como los judiciales, ¿no? Que llegado el momento de la muerte irán por ti y te llevarán delante de la presencia de Dios, ¿no? Así será. ¿Cómo podrán escapar en ese día? Por eso las personas que están sin Cristo, que están sin Dios, que son considerados ahora como enemigos de Dios, para ellos es el mensaje también del Evangelio. A nosotros nos corrobora, ¿no? Nos corrobora, nos consuela, sentimos paz en nuestras almas sabiendo que el Señor nos ha perdonado y nos ha salvado. ¿Sí? Y por eso es tan maravilloso para nosotros el Evangelio y para ustedes que pudieran no tenerlo en su corazón. El Evangelio es el llamado
de Dios para que te reconcilies, para que le des la espalda al pecado, que te arrepientas y creas y confíes en Él. Y para que la palabra reconciliación es precisamente eso, ¿no? Necesita haber enemistad entre una y otra persona para que puedan reconciliarse, ¿verdad? Así es el estado de la persona inconversa. Necesita ser reconciliado con Dios y esta reconciliación ha de ser por medio de la persona y de la obra de Cristo, ¿no? El Evangelio es maravilloso, ¿no? Si pensamos en villanos como Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, ¿no? Y fue convertido en el gran apóstol Pablo, humanamente, ¿no? El autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, el misionero más persistente que pudiéramos conocer, ¿no? Y si pensamos, ¿no?, qué tan poderoso es el Evangelio y nos acordamos de los locos y los rebeldes como el Gadareno, es que yo tengo un hijo que, o sea, ojalá que tu hijo, ojalá que esa persona loca y rebelde sea alcanzada por el poder del Evangelio, ¿no? El loco Gadareno fue transformado y después de andar desnudo, gritando desaforadamente, no estaba cantando las canciones que escuchamos ahora, ¿verdad? Pero estaba como loco. Y después fue encontrado por Cristo, ¿no? Reconciliado y fue puesto, ¿sí?, como dice en todos sus sentidos, ¿no? En su juicio cabal. Es que ya me falla el oído izquierdo y el derecho, ya no sé por cuál lado oír, ¿no? Entonces, así pues el Gadareno. Ahora la pregunta es, ¿quedan todavía muchos Saulos de Tarso, ¿no? Quedan todavía muchos Gadarenos, quedan todavía muchos rebeldes, muchos que están en enemistad. El llamado es para ustedes, ¿no? Para los que están en esa condición, que sean traídos, que sean conducidos hacia Cristo, para que sean reconciliados mediante esta palabra gloriosa del Evangelio, de la fe en Cristo, ¿no? ¿Qué harás? ¿Te volverás a Cristo o seguirás esperando? La mano de Dios te alcanzará, ¿no? Será terrible para ti. Ahora, en sexto lugar, hermanos, escuchamos aquí la voz del salmista, la voz de Israel, nos imaginamos el trayecto del arca, a ellos los imaginamos cantando. Hoy se ha usado, ¿no? Se usa mucho entre los cronistas deportivos que hablan de algunos jugadores que parecen estar en la cancha, pero que no dan su máximo esfuerzo y que en los partidos parece como que no le echan ganas. Y la frase que usan estos ahora es que estos jugadores, estos deportistas son pecho frío, ¿verdad? Pecho frío. Entonces, cuando estamos escuchando, ¿no?, lo que Dios hace, lo que Israel hizo, y el Señor nos ordena alabarle y bendecirle en sus reuniones, hermanos, hagámoslo de todo corazón, que no sea encontrado entre los adoradores de Dios, así como entre los deportistas, ¿no? Que no encontremos aquí entre nosotros un pecho frío, ¿no? Alguien que no puede clamar a Dios, alguien que no puede alabar a Dios, que no le sale de su alma. ¿Acaso Cristo no murió por tus pecados? ¿Acaso Cristo no te salvó? ¿Vale tampoco la salvación de Cristo para que tú le alabes como un pecho frío? Agradezcamos a Dios con todo nuestro corazón por lo que Él ha hecho por nosotros, ahora y por la eternidad. El único detalle, ¿no?, cuando después que David llevó el arca junto con Israel al lugar que él había preparado,
¿Se acuerdan ustedes que había una mujer que miraba por la ventana, ¿no? Un detalle triste en toda esta historia. Era Mical, que lo vio bailar y lo menospreció, ¿no? Ojalá que ninguno de nosotros, al escuchar la historia del Evangelio, hagamos lo que hizo Mical, ¿no? Que no menospreciemos a David, que no menospreciemos la iglesia, que no menospreciemos la predicación, que seamos sensatos, ¿no? Ahora, debemos orar que nuestras reuniones de oración incluyan este tipo de peticiones, ¿no? Como las que encontramos en el versículo 28, dice: tú has ordenado, ¿no? Tú has decretado la fuerza de Israel, tú has decretado la fuerza de tu iglesia. Oremos, ¿no? Para que Dios confirme lo que Él ha determinado de nosotros. Oremos para que su iglesia marche triunfante. Oremos para que su iglesia sea fortalecida, sea ayudada por Dios. Tú prometiste estar con nosotros. Ayúdanos, fortalécenos, condúcenos en todo este trayecto, ¿no? A veces nuestras oraciones se hacen monótonas y repetidas porque estamos diciendo siempre lo mismo, ¿no? Ya como siempre hemos platicado, o sea, no pidamos que Dios quite la pandemia, dejemos de pedir todas esas cosas. Roguemos que Dios confirme su presencia con nosotros, que Dios corrobore su plan, que Dios haga su plan a través de estas enfermedades, de estas llamadas por el mundo tragedias. ¿Me explico? O sea, que Dios confirme y realice lo que ha prometido, ¿no? Que Dios venga y domine este mundo. Que Dios venga y establezca su reino. Es lo que debemos orar, ¿no? A veces las oraciones se convierten en monótonas cuando estamos pidiendo y que sánate a este y sánate al otro. O sea, ¿qué queremos usar? ¿Usar a Dios para estar sanando personas? Prediquémosle el Evangelio, hermanos. Las personas están muriendo si están enfermas. Es más importante el Evangelio para ellos que están enfermos que su sanidad física, que su salud física. O sea, seamos sensatos en lo que estamos orando, ¿no? Y considerando, ¿no? Oremos que Dios nos fortalezca en forma individual y congregacional, porque debemos reconocerlo, ¿verdad? No somos tan fuertes como a veces pensamos que somos. ¿Sí? En último lugar, el Dios de Israel es obviamente nuestro Dios y nuestro Salvador, ¿no? Y aunque no somos ni egipcios ni etíopes, nosotros somos el cumplimiento también de esta profecía, ¿no? De la entrada de los gentiles y de la salvación y de la exaltación de Dios en toda la tierra, ¿no? Hasta acá nos llegó la ola, hasta acá nos llegó el mensaje del Evangelio, de lo que ocurrió ahí en Medio Oriente, ¿no? Hace 2000 años. Nosotros somos fruto, ¿sí? de lo que Cristo hizo. Entonces, repetimos el punto: no seamos pecho frío y alabemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Vivamos cada día agradeciéndole, vivamos cada día ofreciéndonos como un sacrificio vivo y santo a Dios, ¿no? Que ese es nuestro culto racional, dijo el apóstol Pablo. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Damos las gracias, Padre, porque vemos cómo tú caminabas en medio de Israel, Padre, fortalecías y hacías a este pueblo un pueblo invencible. Tú le guardabas, tú le sacabas y le protegías. Y Padre, todo eso en una forma alegórica y típica de lo que Cristo vendría a ser por cada uno de sus hijos, por cada una de sus iglesias, Padre. Rogamos que nos ayudes en cada momento a ser conscientes de tu presencia en medio de nosotros,
que nos ayude, Señor, avivando nuestros corazones para que tengamos agradecimiento y fervor, porque la salvación que tú has obrado para nosotros sobrepasa aún todo lo que nosotros podemos entender. Las cosas que apreciamos y las cosas que distinguimos nos llenan de alegría y de gozo, sabiendo, Padre, que todo el trayecto del desierto de este mundo es nada comparado con la eternidad de gozo y de alegría y de paz y de estar contemplando siempre tu gloria, Padre, en tu presencia. Ayúdanos, Padre, y fortalece tu iglesia, engrandécete en medio de ella. Y ayúdanos, Padre, para que no haya ningún pecho frío aquí, sino que todos seamos llenos de tu Espíritu Santo y estemos siempre con gozo, adorándote y alabándote, porque eres digno de honor y de gloria, Padre. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.